fermés. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte. Un pas de plus, je prends le reste, oui maintenant. Couronne de fini, je tiens la ligne. Couronne de fini, je fais ma signe. Ça tourne, ça mord, ça tient debout. Couronne de vinyle, c'est pour nous. Couronne de vinyle, couronne de vinyle. Ça tourne, ça mord. Me decía hoy un compañero de trabajo que me enviaba un WhatsApp y decía: vaya etapa aburrida del Tour. La de ayer fue brutal. Mañana paso de verla. No sé, lo comentábamos hace un par de días, ¿no? Que estas etapas, pues, se suceden en el Tour de Francia. Lo que pasa es que, ya lo comenté cuando hice la previa del recorrido, que me extraña esta organización que han hecho, un tanto extraña, porque ahora tenemos aquí esta etapa que ha sido el sprint, mañana que es sábado, etapa del sprint, y si no me equivoco, el domingo, no, el domingo creo que acaba en una pequeña cota. No, es una etapa así, bueno, con muchas subiditas y bajadas, una etapa así como más clasiquera, ¿no? Para corredores de clásica, pero como que es un tanto extraña esta organización que han hecho del Tour de Francia. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos que contar, es lo que tenemos que vivir. Tim Merlier consiguió la victoria. Ayer también lo comentábamos. Un día a otro lo tenía que conseguir, porque para mí, no sé para vosotros, me parece que es el mejor sprinter que hay. Estaba leyendo un dato que dice que 1 de cada 3 sprints donde está él lo gana. Hombre, 1 de cada 3 es un porcentaje bastante alto. No sé si habrá algún otro corredor que tenga un porcentaje superior al de Tim Merlier. Os explicaré lo poquito que ha podido suceder en la etapa de hoy, pero ha habido cosas que no entraron en la grabación de ayer y, como siempre, os las rescato en este momento. Renko Benepul, enfadado como una mona al final de la etapa, dice: le pedí a Lipo que me ayudara y no lo hizo. En Cataluña tiré 30 kilómetros para él, le pedí que colaboraba 1 kilómetro hoy y no fue posible. Me enfadó y habrá que hablarlo a fondo esta noche. A ver, razón no le falta a Benepul en que estuvo trabajando para él en Cataluña, pero claro, es que estamos en el Tour de Francia. Y Lipovic es el último podio, quedó tercero el año pasado. Benepul también, es decir, aquí hay una pelea entre los dos. Yo creo que eso es una cuestión que se tiene que trabajar en el bus al final, ¿no? Cuando suceden estas cosas. Por la noche, el director deportivo dijo: hubo cierto desacuerdo, pero eso es normal después de una dura etapa de montaña de 180 kilómetros. Se está exagerando. Los he visto a ambos y se han reconciliado. Comieron y rieron juntos. Ya, pero no dice nada de... Se lava como un poco las manos, ¿no? De quién es el jefe de filas. Es que tiene que ser duro, ¿eh? Renko Benepul, Florian Lipovic. Renko Benepul con toda la carga simbólica que tiene encima de sus hombros y siendo señalado desde que cogió una bicicleta como el corredor que lo iba a ganar todo. Y ahora se encuentra en esta situación. Bueno, veremos a ver la próxima etapa de montaña. Como mínimo, eso será divertido de ver. Y Juan Ayuso, que no tuvo un problema mecánico en el Aspen. Se reportó que había tenido un problema mecánico. Realmente no hubo ninguna imagen de qué había sucedido con Juan Ayuso. Simplemente en un momento dado vimos, que ponía Ayuso, que estaba retrasado y que luego iba en un grupito con unos compañeros y lo iban remontando. Realmente se cayó. Dice: me caí en el Aspen, pero gracias al equipo pude reincorporarme rápidamente. Obviamente una caída así no es lo ideal, pero aguanté. Claro, supongo que siendo subida y perdiendo tiempo, dirían problema técnico. Nadie espera que alguien se caiga subiendo, aunque alguna vez lo hemos visto. Torsten Train, pues hoy no ha tomado la salida. Ya ayer se vio que estaba muy magullado, pero es que, vaya, son verdaderos héroes. Verdaderos héroes, lo sigo diciendo, porque resulta que se dice que son 4 costillas rotas y una conmoción cerebral. ¿Os imagináis una persona normal y corriente? Porque cuando digo una persona normal y corriente es que los ciclistas no son personas normales y corrientes. Son unos héroes. Porque romperte 4 costillas con una conmoción cerebral,
subirte en la bicicleta y acabar la etapa, además con el maillot amarillo, con el palo que tiene que dar eso, ¿no? Perder la ilusión que tenía uno de continuar, pues eso, imagínate estos 3 días que hubiera disfrutado el hombre con el maillot amarillo. La verdad es que vaya, un campeón, Torsten Klein. Y también un consejo de Pogačar a Del Toro cuando estaban haciendo bicicleta estática al final de etapa. Se vio como una cámara que lo grababa y le decía a Pogačar a Del Toro: fuiste demasiado rápido para ti. La aceleración que hiciste fue muy buena, pero yo también estaba un poco al límite. Y oye, si veis las imágenes, justo en el primer momento que mete la aceleración Del Toro, ciertamente vemos que Pogačar tiene un pequeño momento de duda que parece que se podía del Toro ir de Pogačar. Lo que pasa es que Pogačar reacciona muy rápidamente, se pone a rueda y como que le hace un gesto como de calma, tranquilidad, tranquilo, y luego es cuando Pogačar se pone delante de Del Toro, supongo que para un poco contemporizar, ¿no?, ese ritmo. Así ha sido la historia esta sobre la bicicleta. Y dice también unas declaraciones un tanto polémicas de Bradley Wiggins sobre Jonas Vingegaard. Dice: no sabemos cómo va a gestionar Jonas su ritmo durante las próximas 2 semanas. Esto lo comentó en el podcast de The Move. Tengo la fuerte sensación de que no va a terminar la carrera. A juzgar por lo que vi el jueves, no digo que vaya a suceder, pero sí que vi a un hombre destrozado. Durante los 2 últimos años se mantuvo positivo con esos segundos puestos. Quería seguir esforzándose hasta París, pero ahora, ¿cuántos años más piensa seguir intentando y quedando segundo? No hay mucho que pueda hacer. Oye, si lo pensamos fríamente, tampoco le falta mucha razón a Bradley Wiggins. Y ayer mismo os lo contaba, ¿no? Ese momento de entrar a meta, ese momento de dejar de dar pedales, de dejar de luchar, incluso cuando Pogačar le va a dar la mano a Jonas Vingegaard, que casi sin fuerza se la da, tampoco creo que vaya muy lejos. Es decir, a ver, para el equipo, pues quedar segundo, hombre, si vienes a ganar, pues no sienta bien, pero al final es quedar segundo de nuevo en el Tour de Francia, ¿no? Y todo lo que conlleva, tanto de puntos como al final de dinero, ya no digo para Jonas Vingegaard, pero como siempre digo, para auxiliares y demás que están ahí cada día batallando, ayudando a los corredores a que tengan un buen día. Simplemente por eso al final, por ese respeto, se tendría que llegar hasta el final. Pero, ojo, la cabeza juega muy mal las pasadas. Y es lo que decíamos, Vingegaard venía convencido con los mejores números de nunca. Es decir, nunca había tenido unos números como estos, él mismo lo ha dicho. Venía súper preparado y resulta que el primer día te meten este estacazo. Yo creo que un poco dependerá de las siguientes etapas, a ver cómo se recupera y cómo reacciona Jonas Vingegaard a todo este tsunami llamado Tadej Pogačar. Y nada, antes de empezar con la etapa de hoy, os quiero recordar que quizás ahora sería un buen momento de hacerse fan de ciclismo de ayer y de hoy, de dar un paso más comprometido con este proyecto, con este podcast. Yo creo que el Tour es un buen momento, ¿no? Cada día hay un programa dedicado al Tour, los días de descanso también. Y nada, ya sabéis que son 2,99 al mes. Quizás os podéis dar de alta un mes para, no sé, para agradecer el trabajo que se está haciendo en este Tour de Francia, o si queréis podéis alargarlo hasta la Vuelta a España, porque de momento en mi cabeza está volver a hacer la Vuelta a España día a día. Yo simplemente os lo recuerdo. Y ya sabéis que el que se haga fan será patrocinador de la etapa de ese día, ¿no? De cuando se haga fans. También os podéis hacer fans en Sasta, ¿vale? Allí siempre hay una oferta colgada durante los días del Tour de Francia. Nada, os doy las gracias por anticipado, por solo pensar que lo podéis hacer. Mil gracias. Ahora sí, vamos con la etapa del día de hoy. Etapa 7, Haguenau, Burdeos, 175,1 kilómetros. Solo había una cortada de cuarta. Día para rodar y para llegar al sprint. Y de salida, pues ya está. Ya hemos visto que la cosa no iba a ser muy divertida, porque había un viejo conocido, Baptiste Weistrofer del Lotto, y hoy sí un caja rural, Jakob Otruba, que se han ido los dos por delante.
Solo 2 corredores, no había un número importante de corredores en la escapada, por tanto, la cosa pintaba muy mal. Otra cosa hubiera sido que yo que sé, que se hubieran ido 10 o 12 y a relevos pues hubieran puesto un poquito de, no sé, de lucha contra pelotón, pero 2 corredores, tantos kilómetros contra pelotón, ya sabemos cómo va a acabar la cosa. Y además, desde inicio de la escapada, Alpecin y Soudal poniendo nombre a controlar la diferencia y así la han controlado, porque no han pasado de los 2 minutos. Es increíble, ¿eh? Durante todos esos kilómetros, es decir, casi 160 kilómetros de escapada, los han mantenido a menos de 2 minutos de diferencia. Eso ha hecho que también el pelotón vaya bastante rápido, por no decir muy rápido. El promedio de la etapa al final ha sido de 46,8 kilómetros hora, que la verdad no está nada mal. Y un dato, me ha parecido curioso que en el momento del inicio de la escapada, Baptiste Beistroffer era el corredor, o es el corredor con más kilómetros en escapada de toda la temporada. En ese momento tenía 2.103 kilómetros escapados, el que más kilómetros escapados ha estado esta temporada. Y ojo, fijaros el segundo, Raúl García Pierna, 1.710 kilómetros lleva escapado Raúl. A ver si en una de ellas consigue la victoria. Jaco Tutruba, que hoy estaba en la escapada, también estaba en el top 10 de corredor con más kilómetros, en concreto en la posición número 8. Hoy el sprint intermedio estaba bastante cerca de la meta, a 46 kilómetros para el final, han pasado los 2 escapados y había una pelea interesante también por esos puntos que quedaban para la regularidad. La verdad es que Astana lo ha puesto muy bien porque ha puesto un treno para ver si Mascanter se podía llevar los puntos, pero esta vez Mads Pedersen ha estado más rápido, ha estado quizá más inteligente, porque se ha puesto justo en la última posición detrás del treno de Astana, ha saltado y esta vez sí ha ganado a los otros. Mads Pedersen ha pasado primero, Girmay, Canter, Philipsen y Merlier. Así ha sido el orden del sprint intermedio. Luego, a 23 kilómetros, 1X, que intenta hacer cosas diferentes, ha lanzado un dúo, esas escapadas a dúo que alguna vez hemos visto, pero no ha funcionado nada bien. A 18 kilómetros se ha acabado la escapada del día. A 12 kilómetros, nuevamente 1X, intentando romper la hegemonía del grupo. Primero con un corredor, no lo ha conseguido, luego con otro corredor, tampoco lo ha conseguido. Y ya llegamos al momento de preparar el sprint. A 6 kilómetros ya hemos visto a NS Cycling poner 4 corredores delante, controlando, aunque Cofidis, viendo que tampoco le había ido tan mal la otra etapa, también se ha puesto ahí a la pelea. La verdad es que Cofidis al final, esta vez sí ha llegado roto al final del día. A 4 kilómetros, Netcompany Ineos es el que se pone a tirar. Curioso, porque tampoco sé el corredor que puede tener interés. Bueno, Dorian Godon, pero Dorian Godon yo no veo que pueda ganar a ninguno de los corredores que tiene por delante, pero bueno, ahí estaban luchando por Dorian Godon. A 3 kilómetros más o menos ya hemos visto a Alpecin con 5 corredores delante y parecía que tenía que ser el día de Philipsen. Alpecin lo tenía muy controlado, incluso a 1 kilómetro aún le quedaban 2 corredores a Philipsen y uno de ellos era Mathieu van der Poel. Hoy sí que hemos visto a Mathieu van der Poel ahí tirando de Philipsen. A 640 metros ha sido el momento de Mathieu van der Poel, se ha puesto a full, Philipsen detrás, cuidado con Gaviria que estaba muy bien colocado a rueda de Philipsen, detrás de él estaba Girmay y Merlier. A 250 metros ha sido como Mathieu van der Poel se ha echado para un lado y ya Philipsen no ha tenido otra que lanzar el sprint. En ese justo momento, foto, porque Gaviria está a la altura de Philipsen. Lo que pasa es que, como siempre, Gaviria tiene la mala costumbre de intentar adelantar a la gente por sitios donde es complicado adelantarlo, y estaba muy pegado a las vallas Gaviria, ha chocado hombro con Philipsen, eso ha hecho que Gaviria perdiera la inercia del sprint y que fuera tragado por el grupo. Philipsen no sé si se ha visto también perjudicado por eso o no. La verdad es que ha perdido mucho fuelle, se ha hundido literalmente Philipsen y sí que Merlier ha salido desde atrás remontando con 2 marchas más que los demás para ganar muy fácil. La verdad es que la victoria ha sido muy fácil para Tim Merlier. Victoria, 4 etapas, gana ya con esta Tim Merlier en el Tour de Francia y lo ha conseguido
en los 3 Tours que ha disputado, 2026, 2025 y 2021. Y para empezar la temporada tarde, como la empezó, que la empezó ya entrado marzo, pues 7 victorias este año, que no está nada mal. ¿Cómo ha quedado la clasificación de la etapa? Pues primero Tim Merlier, segundo Søren Barenholm, que parece mentira, 1X con la buena posición que ha hecho Barenholm, si se pudiera a lo mejor ahorrar esos 4 corredores tirando de Søren Barenholm para el sprint, pero bueno, han decidido hacer otra cosa. Tercero, Bijan Girmay, cuarto Mads Kanter, esta vez ha estado un poquito más lejos, quinto Philipsen, sexto Phil Bauhaus, séptimo, otra vez, alucinando, la verdad es que yo creo que está encontrando una nueva posición dentro del pelotón, Hurkacz, que el otro día ya os dije que me sorprendía mucho que hubiera estado metido en el top 10 del sprint, pues ha vuelto a estar. Octavo, Dorian Godon. Noveno, Mats Pedersen intentando rascar los puntos que ha podido. Y décimo, un veterano, Tom Van Asbroek, el lanzador de Bijan Girmay. Por cierto, el corredor del picnic, Pavel Bittner, en la posición 11, el viejo rockero Pascal Ackermann en la 12, Cofidis, Milan Fretin en la 13 y tenemos que encontrar a Fernando Gaviria en la posición número 14. ¿Qué ha dicho Tim Merlier? Dice, es una sensación muy buena ganar, es solo mi tercer Tour de Francia y he ganado una etapa en cada participación, eso me llena de orgullo. No sé si calculé bien el tiempo, no sabía a qué distancia estaba cuando lancé el sprint, fue un auténtico caos, muy difícil posicionarse, gracias al equipo lo conseguí. Hicimos un trabajo excelente, después de todo el esfuerzo de hace 2 días y de hoy, junto con Alpecin, fuimos los únicos que realmente trabajamos para neutralizar la escapada. Me alegro que ningún otro equipo haya ganado. Ojo, con el dardo que lanza, ¿eh? Es decir, ni Astana ha puesto un nombre, NS Cycling tampoco lo ha puesto, luego se han puesto a tirar también en el final, pero no para la escapada. Ahí lanza ese dardo. Dice, pude seguir a Jasper Stuyven durante un buen rato, pero al final lo perdí de vista. Fue como estar en un casino. Me empujaban por todos lados. Por suerte al final conseguí un poco más de espacio y pude descansar las piernas, pero los últimos 600 metros fueron otra auténtica batalla. Entonces pensé, hay que seguir luchando hasta la meta. Estoy muy, muy contento de haber podido alcanzarlo. Y Philipsen, la verdad es que preocupa el sprint que ha hecho y fijaros lo que dice. No puedo enfadarme conmigo mismo porque no puedo hacer más de lo que podía. Hoy no fue suficiente. Eso es parte del deporte. Intentamos ganar y si no alcanzo mi nivel, claro que no es divertido. Sobre el lanzamiento, que ha sido perfecto, le pregunta y dice, eso es lo más desafortunado para mí, porque el equipo lo hizo todo a la perfección y yo estaba en posición de lanzarme spin. Pude atacar, pero no tuve suficiente velocidad. Obviamente es una lástima. En general me sentí bien, pero me faltó explosividad en los últimos 250 metros. Hice todo lo que pude y no fue suficiente, pero el Tour aún es largo. Por supuesto intento aprovechar cada oportunidad, también espero sentirme mejor, pero tengo que aceptar que la situación es la que es. Todavía hay varias oportunidades que con suerte podemos aprovechar cuando tengamos mejores piernas. Eso quiere decir que a lo mejor mañana no las tiene todavía. Por cierto, Alpecin ha comunicado que se olvidan del maillot verde, que lo estaban peleando con Philipsen, y que buscarán etapas. Por tanto, seguramente ya no lo veremos sprintar en los sprint intermedios. Mañana veremos a ver si se mete o no se mete Philipsen en el sprint intermedio. Repaso a las generales sin cambios. Os digo los 3 primeros. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard a 2.42, Isaac del Toro a 3.27. La clasificación por puntos, Mats Pedersen 204 puntos, Bijan Girmay 145, Mads Kanter 140. Tim Merlier ya está al cuarto con 134. Yo creo que según la dinámica que lleva en estos sprints, si mañana vuelve a ganar Tim Merlier, pues fijaros, 70 puntos más, se pone con 204, ¿eh? Empieza a apretarle a Mads Pedersen. Lo que pasa es que, claro, Tim Merlier no va a conseguir los puntos que Mads Pedersen va a conseguir en los días de montaña escapándose. Veremos a ver. Se presta interesante, ¿eh? El maillot verde. El maillot de la montaña sin cambios, porque solo ha habido esa cota de cuarta, solo daba un puntito. Y Tadej Pogačar, nada, primero con 28 puntos, y Jonas Vingegaard 19, Lenny Martínez 16. La clasificación de los jóvenes sin cambios, Isaac del Toro primero, y la clasificación de equipos sin cambios con líder Trek primero. Etapa número 8, la de mañana, Périgueux-Bergerac, 180
con 4 kilómetros. Nueva oportunidad para el sprint masivo en una ciudad que nos recuerda a Cyrano de Bergerac y también a Miguel Indurain en 1994 en una crono donde le metió 2 minutos a Tony Rominger. La última vez que se llegó, en 2017, la victoria fue para Michael Kittel. Veremos a ver quién se la lleva esta vez, pero hay que apostar por la misma gente que hoy ha estado. La verdad es que se ha visto muy bien a Tim Merlier, pero ya sabéis que un día va uno y otro día va otro. Un día te quedas encerrado, otro día no consigues la posición. Girmay se le ve bien, Canter se le ve bien, Philipsen ya hemos dicho que no se le ve bien. Por tanto, creo que debería estar la cosa entre ellos. Yo, por apostar, cuando haga la porra en la grupeta, creo que me quedaré de nuevo con Tim Merlier. ¿Complicado? ¿Que gane 2? Complicado. Sí, lo es. Pero viendo cómo lo ha hecho hoy, a poco que lo haga igual, volverá a ganar. Estamos acabando. Mirada al Tour de Austria. Ha llegado una escapada numerosa y lástima, pues Igor Arrieta ha quedado segundo, perdiendo el sprint a dúo con Nelson Powells. Sin cambios en la general, y mañana etapa divertida, con una cota de 1,5 kilómetros al 10,5% a 6 kilómetros del final. A ver si tenemos alguna sorpresilla en ese final. Y ya está, mañana más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por vuestro apoyo, gracias por todas las descargas que estáis haciendo. Un saludo también a la gente de Spotify, porque la verdad es que está subiendo un montón también la gente que me está escuchando de Spotify. Ya sabéis que la casa madre de este podcast es iVoox, que es donde está la mayoría de seguidores, y es ahí donde subo el podcast y luego se distribuye a las otras plataformas, pero en Spotify estoy viendo que sobre todo en este Tour de Francia está habiendo muchísimos oyentes. Por tanto, gracias también por ese apoyo. Y nada, mañana más. Acordaros, si podéis, dejadme un like, que siempre se agradece. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.